¿Lo tenemos? Muy bien, dice la palabra del Señor en Gálatas 4:8. Antes de conocer a Dios, ustedes los gentiles eran esclavos de los llamados dioses que ni siquiera existen. Así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? Pretenden ganarse el favor de Dios al cumplir con ciertos días o meses, estaciones o años. Temo por ustedes. Quizá todo el arduo trabajo que hice entre ustedes fue en vano. Amados hermanos, les ruego que vivan como yo, libres de esas cosas, pues yo llegué a ser como ustedes, los gentiles, libre de esas leyes. Ustedes no me trataron mal cuando les prediqué por primera vez. Sin duda, recordarán que yo estaba enfermo la primera vez en que les llevé la buena noticia. Aunque mi condición los tentaba a no aceptarme, ustedes no me despreciaron ni me rechazaron. Todo lo contrario, me recibieron y me cuidaron como si yo fuera un ángel de Dios o incluso el mismo Cristo Jesús. ¿Dónde ha ido a parar el espíritu de alegría y de gratitud que antes tenían? Estoy seguro de que ustedes hubieran arrancado los propios ojos para dármelos de haber sido posible. ¿Acaso ahora me volví su enemigo porque les digo la verdad? Esos falsos maestros están muy ansiosos de ganarse el favor de ustedes, pero sus intenciones no son nada buenas. Lo que quieren es aislarlos de mí para que ustedes solo les presten atención a ellos. Si alguien quiere hacer cosas buenas por ustedes, no hay ningún problema, pero que lo haga en todo tiempo, no solo cuando estoy con ustedes. Oh, mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Desearía estar con ustedes en este momento para poder hablarles en otro tono, pero estando tan lejos, no sé qué más puedo hacer para ayudarlos. La palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este fragmento de la carta a los Gálatas. Gracias te damos, Señor, porque tú nos estás dando a conocer la problemática que está sucediendo en esta iglesia de estos falsos maestros que introducen falsas enseñanzas y que quieren apartar a los Gálatas de la verdad, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nosotros también no estamos exentos de vivir algo como eso. Por eso te rogamos que el día de hoy abras nuestros ojos, nos ayudes a comprender lo que tu palabra hoy quiere hablarnos. Nos ayudes a despojarnos, Señor, de aquello que entorpece nuestro caminar contigo. Y nos ayudes a aferrarnos al único que puede salvarnos, a Cristo Jesús. Te ruego, Señor, que me des a mí la sabiduría y la elocuencia, Señor, para transmitir fielmente tu palabra. Pero también te ruego por cada uno de los que están aquí, Señor, para que tu Espíritu Santo les ayude a estar atentos, a escuchar tu palabra y que aquellos que han creído puedan seguir creciendo en madurez y aquellos que no han creído hoy puedan creer, Señor. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Podemos sentarnos, amados. Uno de los libros clásicos que todo cristiano debería leer en algún momento de su vida se llama El progreso del peregrino, del pastor bautista John Bunyan. ¿Han escuchado alguna vez acerca de ese libro? Bueno, algo así me esperaba. No todo el mundo conoce ese libro, pero es considerado como el segundo libro que todo cristiano debería leer. Primero la Biblia y después ese libro. Y no estoy diciendo de que este libro sea la palabra del Señor, pero tiene mucho que hablarnos a nosotros como cristianos. Este libro se trata de un viaje de una persona llamada Cristiano, quien es rescatado por el Evangelio de una ciudad llamada la ciudad de destrucción. Entonces, viene una persona que se llama evangelista, le habla del Evangelio y Cristiano entonces comienza a salir de la ciudad de destrucción para ir a la ciudad celestial, en donde se va a encontrar con el rey de la ciudad celestial, que es Cristo.
Y allá le espera estar con Dios para siempre y estar con todos los santos que han sido salvados por el Evangelio. Así que este libro es muy precioso porque nos cuenta en forma de una alegoría todos los contratiempos, todos los retos, todos los logros, todas las caídas de este personaje llamado Cristiano, que se parece mucho a ti y a mí cuando venimos al Evangelio. Si nunca lo han leído, aquí hago una cuña. Al final, si quieren, yo les puedo compartir una versión resumida de ese libro. Lo tengo en un PDF, es completamente legal, es completamente libre y se los puedo compartir para que lo lean. Pero es un libro precioso. Yo creo que ya estoy en la 8ª vez que lo leo en toda mi vida. Pero traigo esta historia a mención el día de hoy porque hay un capítulo que me llama mucho la atención y que se parece mucho a lo que acabamos de leer. En este capítulo, Cristiano, que va camino a la ciudad celestial, se le aparece un personaje llamado Sabio según el mundo. Así son los nombres ahí en esa historia. Este personaje llamado Sabio según el mundo aconseja a Cristiano y le dice que él no tiene que ir por ese camino estrecho que le está marcando el Evangelio, sino que hay otro camino en donde puede visitar a un señor llamado Señor Legalidad. Así suenan esos nombres. Este señor Legalidad es una persona que representa el legalismo. Y tal vez la primera vez que escuchas esto, o ya has venido con nosotros caminando todo este tiempo, pero quiero aclararte lo que es el legalismo. El legalismo es una persona o es un estilo de vida basado en hacer obras para procurar ser aceptado delante de Dios y así despojarse de la culpa del pecado. Entonces, este cristiano escucha las palabras de Sabio según el mundo y va camino a el Señor Legalidad. Pero cuando él va llegando a donde vive el Señor Legalidad, él se encuentra que fue la peor decisión que él pudo haber hecho en toda su vida. Porque cada vez que se estaba acercando, cada vez era más imposible continuar avanzando. De hecho, su pecado, la carga del pecado que él llevaba sobre sus espaldas, se hacía mucho más pesada y mucho más pesada. Y él decía, esto es imposible, despojarme de esta culpa caminando hacia este lugar. ¿Se acuerdan que les había dicho al principio que había un personaje que le había predicado el evangelio cristiano, verdad? Este personaje se llama Evangelista. Y lo encuentra allí a Cristiano tratando de llegar a la cima para llegar a la casa de legalidad. Y lo encuentra y lo reprende severamente. Y Evangelista le dice que lo que ha hecho es un grave error. Él le da 3 razones de por qué él debe aborrecer el consejo que escuchó para llegar al legalismo. Te voy a mencionar las 3 razones que le da. 3 razones son, la primera, tienes que aborrecer el legalismo porque te ha desviado del camino verdadero. Segunda razón, tienes que aborrecer el legalismo porque te ha intentado convencer de que la cruz es algo sangriento y repugnante, siendo que es la única forma capaz de librarte del pecado. Y la tercera razón que le dice es que este consejo lo ha dirigido por una senda que realmente conduce a la muerte. Estas son las palabras de Evangelista a Cristiano en esta historia. Son declaraciones fuertes. Y el día de hoy, el texto que acabamos de leer en Gálatas hace algo similar. El apóstol Pablo va a dejar al descubierto, por eso el título del mensaje se llama El legalismo al descubierto. Va a dejar al descubierto lo que sucede cuando las personas viven en legalismo. Los Gálatas estaban siguiendo el legalismo, queriendo hacerse justos delante de Dios, haciendo obras del antiguo pacto, haciendo obras para ser aceptados delante de Dios y no por solamente confiar en Cristo Jesús. Algunas personas aquí podrían pensar, bueno, pero es mejor ser legalista que aquellas personas que están perdidas en el mundo,
haciendo cosas que están perversas, haciendo cosas malvadas, violando, matando, etcétera, etcétera. Es mejor ser legalista que hacer eso. Pero la verdad es que no es así. El legalismo es peor de lo que pensamos. El legalismo nos lleva a cometer pecados que son de gran ofensa ante Dios. El legalismo nos anestesia, haciendo creer que somos salvos por hacer esas cosas, cuando en realidad nuestras almas corren en peligro y vamos camino al infierno, aún dentro de las puertas de la iglesia. O sea, los legalistas, por lo general, no están en las calles. Los legalistas muchas veces están dentro de las puertas y las paredes de la iglesia. Y espero que por la gracia de Dios, hoy puedas ver que aunque el legalismo parece atractivo, aunque el legalismo se ve seductor y que tiene un disfraz que aparenta de piedad, realmente es como un monstruo que quiere destruirnos si vamos tras él. Es por esto que el mensaje que les traigo el día de hoy es una advertencia. El mensaje que hoy les traigo es: tenemos que resistir las seductores garras del legalismo. Voy a repetirlo. Tenemos que resistir las seductores garras del legalismo. Vamos a decirlo todos juntos. Tenemos que resistir las seductores garras del legalismo. Ese es el mensaje del día de hoy. ¿Y por qué? Porque así como evangelista le advertía a Cristiano en la historia que les mencioné, este texto nos advierte tres cosas que hace el legalismo con nosotros. Primero, nos conduce a la idolatría. Segundo, nubla nuestra visión. Y tercero, afecta nuestro discernimiento. Por eso es que tenemos que resistir las garras seductoras del legalismo. Así que hablemos de la primera. Nos conduce a la idolatría. Eso está desde el versículo 8 hasta el versículo 11 que acabamos de leer. No lo vamos a leer porque ya lo leímos. Pero lo primero que hace aquí, en este fragmento de la palabra, el apóstol Pablo, es recordarle a los Gálatas su pasado. Si tienen ahí su Biblia, se van a dar cuenta que él les dice que antes de conocer a Dios, los Gálatas eran esclavos de los llamados dioses que ni siquiera existen. Ellos eran idólatras, adoraban ídolos que ellos pensaban que tenían el poder para gobernar ciertas áreas de la vida y ciertas áreas del universo. Como los Gálatas hacían parte del Imperio Romano en aquel tiempo, es probable que los Gálatas adoraban a dioses como Zeus. No sé si han escuchado alguna vez acerca de Zeus, el dios del trueno. Poseidón, que era el dios de los océanos. Afrodita, etcétera. Aunque en ese tiempo los romanos tomaron esos dioses y le cambiaron nombres. Por ejemplo, ya no se llamaba Zeus, sino Júpiter. Ya no se llamaba Poseidón, sino Neptuno. Y por eso así se llaman nuestros planetas. De todas formas, ellos estaban adorando dioses paganos, dioses que no existían. Y tal vez para ti eso no es la gran cosa, porque tú dices, eso, dioses no existen, pero la palabra del Señor nos enseña dos cosas que quiero que hoy te grabes. La palabra del Señor nos dice que los dioses o los ídolos, primero que todo, son nada, pero también nos dicen que de lo que está detrás de esos ídolos son demonios. Dos cosas, son nada porque son figuras de yeso, figuras de madera, etcétera, etcétera. Pero lo que está detrás, ¿qué son? Demonios. Vamos a 1 Corintios, capítulo 10, 19 al 20, para que juntos lo veamos. En Corintios también estaba ocurriendo una problemática similar. Y Pablo les advierte a ellos qué está detrás de esos ídolos. 1 Corintios 10, del 19 al 20, dice así: ¿qué es lo que trato de decir? Dice Pablo. ¿Que la comida ofrecida a ídolos tiene alguna importancia? ¿O que los ídolos son dioses verdaderos? No, de ninguna manera. Lo que digo es que esos sacrificios se ofrecen a los demonios y no a Dios. Y no quiero que ustedes
tengan parte con los demonios. Entonces, ¿qué nos está diciendo Pablo? Que si bien estos dioses son falsos, no existen, la realidad es que cuando una persona pagana adora a ídolos, en realidad está adorando demonios que están detrás de ese ídolo. ¿Me estoy haciendo entender? Y espero que lo podamos ir bajando lentamente. Porque eso sucede el día de hoy cuando muchas personas adoran ídolos de santos, que son hechos de yeso, imágenes, o cualquier otra figura como Buda. No sé si ustedes han visto estas figuras que son como un elefante que tiene cabeza de elefante. Es un dios, es un dios hindú llamado Ganesha. Cuando estas personas adoran todas estas figuras como si fueran dioses y esperan de ellos resultados, esperan de ellos respuestas, primeramente ellos están adorando son a figuras, a esculturas, a imágenes, pero lo que está detrás de ellos son demonios, son espíritus inmundos que esclavizan a la gente en mentiras y en tinieblas. Por esto es que hay personas que nos cuentan testimonios de que la virgencita tal me hizo tal milagro. No es como tal que el santo te haya respondido, porque solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo Jesús, es lo que dice la palabra. Es lo que está detrás de ese santo. Y eso con el fin de cautivarte, de cegarte, para que no veas el único medio por el cual tú puedes ser salvo, que es Cristo. Entonces, lo que está detrás de los ídolos, ¿qué son? Lo que dice la palabra. Así era la vida de los Gálatas. En el pasado ellos adoraban falsos dioses e ídolos como estos. Adoraban la estatua de Zeus, adoraban la estatua de Poseidón, pero algo sucedió con ellos. Si prestaste atención al relato de Gálatas, ellos fueron alcanzados por la gracia y la misericordia de Dios. Ellos fueron alcanzados por el Evangelio de Cristo. Y por eso Pablo dice, si quiere pueden leer el siguiente versículo, dice: así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, en esta pequeña frase, Pablo está condensando todo lo que ha hecho el Evangelio en sus vidas. Y voy a explicarles esta frase. Realmente, queridos amigos que están aquí, queridos hermanos, nadie llega a conocer a Dios por su propia voluntad. Es Dios quien decide conocernos. Él es quien decide poner su mirada de gracia sobre nosotros y extender su salvación a nosotros. Y Él hace esto, según dice la palabra, desde antes de la fundación del mundo. Él ha decretado que todo lo que Él ha escogido para salvación, en su tiempo soberano, Él un día los va a llamar a sí mismo a través del Evangelio de Cristo Jesús. Y cuando eso ocurre, es que nosotros empezamos a conocerle. Entonces, suena un poco confuso, pero lo que te estoy diciendo es que si hay aquí personas que hoy conocen a Dios, es porque Dios primeramente nos conoció a nosotros. Si hay alguna persona aquí que invoca el nombre del Señor y dice, tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador, es porque Dios nos llamó por nuestro nombre desde antes de los tiempos eternos. Que hoy nosotros amemos a Dios es consecuencia de que Él nos amó primero a nosotros. Por eso Él siempre se lleva la gloria, porque Él es quien siempre toma la iniciativa. Así que este momento había ocurrido en los Gálatas. Ya ellos conocían a Dios porque Dios los había conocido a ellos. Pero algo terrible estaba pasando. Yo quiero que leas el versículo 9. Ahora que ellos conocían a Dios, ellos, dice aquí Pablo, estaban volviendo atrás. Atrás. Es raro, porque si ellos se están desviando, de pronto estaban cogiendo por otro camino, pero no volver atrás. Leamos lo que dice el versículo 9. Dice, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez
en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? Pablo usa dos frases claves en este versículo. Él dice retroceder y dice convertirse otra vez en esclavos. Pero pongamos lógica a lo que estamos leyendo. Primero, ¿de qué dijo Pablo que ellos anteriormente eran esclavos? ¿De qué eran en el versículo anterior? De la idolatría. Ellos adoraban dioses paganos. ¿Y qué son los ídolos según la Biblia que les expliqué? Son dioses falsos, pero lo que está detrás de esos ídolos son ¿qué? Demonios. Y Pablo les está diciendo, o sea, ustedes Gálatas están volviendo la idolatría que practicaban cuando eran paganos. Se han vuelto esclavos de los principios espirituales de este mundo. Y aquí el griego nos ayuda, porque recuerden que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y la palabra que se utiliza para principios espirituales en griego significa seres espirituales de este mundo. Es decir, ellos están volviendo a adorar demonios. Eso es lo que Dios les está diciendo a los Gálatas. Los Gálatas están volviendo a adorar demonios. Pero tú dirás, espera. Si todo lo que hemos estado estudiando a lo largo de estas semanas no dice nada de que los Gálatas estén adorando demonios. Hemos dicho muchas cosas, pero no estamos diciendo de que los Gálatas están volviendo a adorar a Poseidón, a Zeus. Nunca hemos hablado acerca de eso. Yo no he dicho eso. Si han estado aquí, nunca he dicho eso. Todo este tiempo hemos hablado de que los Gálatas están viviendo una situación complicada. Vinieron unos falsos maestros llamados judaizantes y que comenzaron a enseñar que además de Cristo ellos tenían que guardar ¿qué? La ley de Moisés, guardar el antiguo pacto para ser salvos. Y hemos dicho que ese legalismo de los judaizantes hoy ha entrado a la iglesia diciendo que para ser salvo, tú y yo tenemos que creer en Cristo, pero también hacer muchas otras obras. Obras como guardar los rituales y normas del Antiguo Testamento para guardar nuestra salvación. Obras como dar primicias, obras como no comer cerdo, obras como guardar el sábado como el día de reposo y cosas así que otras iglesias enseñan. ¿Me pueden pasar el otro micrófono? Entonces, hemos dicho todo este tiempo de que así es como el legalismo ha entrado hoy día, pero también el legalismo a las iglesias ha entrado cuando se dice que debemos hacer obras que no son malas en sí mismo, pero que si no las hacemos no somos salvos. Por ejemplo, como que tenemos que orar en la madrugada todos los días al Señor, que tenemos que hacer devocional todos los días para poder ser salvos, que tenemos que evangelizar en cualquier bus que uno se monte, que tenemos que ayunar o hacer vigilias para ser salvos. Cosas como esas hoy se están enseñando, además de creer en Cristo. Pero, permisito. ¿Ok? Pero también hemos dicho de que todas estas cosas solamente hacen parte de una falsa doctrina. Nos están diciendo de que necesitamos hacer esas cosas más Cristo. Y hemos hablado de todo esto, pero nunca habíamos dicho que los Gálatas estaban adorando demonios o honrando demonios. ¿En qué momento entonces Pablo aquí nos muestra que ellos estaban adorando demonios o cómo lo están haciendo? Veamos lo que dice el versículo 10 de ese mismo pasaje. Y cuando leamos este versículo, quiero que piensen cómo ellos estaban adorando demonios. Mira lo que dice el versículo 10. Ustedes pretenden ganarse el favor de Dios al cumplir con ciertos días, meses, estaciones o años. Entonces, fíjate lo escandaloso que es esto. Cuando los Gálatas estaban queriendo
ganarse el favor de Dios por guardar la ley y guardar el sábado, guardar ciertas celebraciones del Antiguo Testamento, cosas que ya tuvieron su cumplimiento en Cristo. Pablo dice que cuando ellos hacían eso, ellos en realidad, ¿qué estaban adorando? Demonios. Demonios, hermanos. Porque estaban haciendo cosas que Dios no les estaba ordenando que hicieran. Es tan terrible que Pablo dice en el versículo 11, temo por ustedes. Quizás el arduo trabajo que hice entre ustedes fue en vano. Y por eso, hermanos, que el mensaje de hoy es que tenemos que resistir las seductores garras del legalismo. Porque cuando creemos que nosotros somos salvos o queremos ser salvos por nuestras obras, por las cosas que hacemos, como guardar rituales, leyes del Antiguo Testamento, y no solamente por confiar en la obra completa y consumada de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, Dios nos ve a ti y a mí como idólatras, como paganos que van y corren y adoran a dioses que son realmente demonios. Y esta no es la verdadera forma de adorar a Dios. ¿Están todos conmigo? ¿Están todos atentos? Sé que han pasado cosas, pero no se distraigan. Cuando nosotros comenzamos a vivir una vida legalista, nosotros inventamos un Dios que no es verdadero en nuestra mente. Y adoramos a un Dios que no es el Dios verdadero. Adoramos demonios. Porque solamente hay un solo camino, hay una sola verdad y hay una sola vida. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo dijo, si no es por mí, nadie viene al Padre. Él es el único salvador de los hombres, no las obras que nosotros podamos hacer. El Evangelio se trata no de que tú vayas y te salves, sino de que hay un Salvador que puede salvarte, y es Cristo Jesús. Amén. Así que imagina por un momento lo espantoso que será aquel día cuando Dios venga a juzgar a todo el mundo, que eso es lo que dice la palabra, que un día ocurrirá. Muchas personas vendrán delante de Él y Dios las condenará al castigo eterno en el infierno por sus pecados. ¿Sabes? En ese día, muchas personas no van a esperar eso, porque todas sus vidas ellos creyeron que siendo personas religiosas y que adorando a Buda, adorando a las vacas, a las ratas, como hacen otras religiones, ellos creían que iban a ser salvos, pero ellos van a ser rechazados por el Señor. Pero ellos no van a ser los únicos sorprendidos. Ese día va a haber mucha gente sorprendida que creía que yendo a la iglesia todos los domingos, que creía que porque oraban mañana, tarde y noche, que creían que porque hacían buenas obras, le daban la comida al indigente, le daban el agua a la persona que pasaba por su casa, que porque hacían esas buenas cosas, iban a entrar en el reino de los cielos. Y esas personas serán sorprendidas ese día, porque ninguna de esas obras las hizo aptas para entrar en el reino de Dios. Esa es la peor decepción. Y esa es de la que te quiero advertir que no experimentes. Porque si tú no crees en Cristo Jesús como tu Salvador, no importa todas las cosas buenas que hagas, de nada servirá ese día. Amén. Por eso, hermanos, el Evangelio es un mensaje ofensivo. Para este mundo es una locura. ¿Cómo así? O sea que toda mi vida he vivido una mentira creyendo que siendo buena persona iba a ganar el cielo. Sí, porque ninguna de tus buenas obras califica para salvarte. Necesitas a Cristo Jesús para que Él te salve. Así que hermanos y hermanas, aquí algunas aplicaciones para ustedes. Primero que todo, apártate de todo legalismo que quiera venir a tu vida. No le des ni un centímetro en tu corazón. Arrepiéntete de todo legalismo que pueda haber en tu corazón. Aborrécelo, porque ser legalista es ser un idólatra. Y ya dijimos hoy que un idólatra es una persona
que adora, ¿qué cosa? Demonios. Pero tal vez tú no eres cristiano y es la primera vez que estás escuchando esto. Tú que no has creído aún en este evangelio, yo te invito a que hoy pongas tu confianza en el único que puede darte salvación, que es Cristo Jesús. Cualquier religión de obras o cualquier idea de que por ser buena persona será suficiente para ser aceptado por Dios, proviene, según lo que dice Pablo, de los principios espirituales de este mundo. Proviene de la forma en cómo el mundo está engañado por Satanás. Ese no es el evangelio. El Dios verdadero ha dicho que solamente hay una obra que te puede salvar y es la que Cristo Jesús hizo en la cruz. Si pones tu fe en Él y te arrepientes de tus pecados. Así que la primera razón es, tenemos que aborrecer el legalismo porque nos conduce a la idolatría, pero la segunda es, nubla nuestra visión. Y eso está desde el versículo 12 al 16. El legalismo hace algo más que hacernos idólatras. También pone en nosotros como un nubarrón que no nos deja ver bien, hermanos. Lo siguiente que Pablo les dice en el versículo 12, si lo pueden ver ahí en sus Biblias, es que Pablo les ruega que vivan como él vive, libre de la ley, y que él llegó a ser como ellos eran libres de esas cosas. O sea, pónganle un poco de sentido a esto que está ocurriendo. No es extraño que un judío que ha creído en Cristo y que ha recibido la revelación del Evangelio, que ha tenido una relación con Cristo resucitado, diga, yo no quiero practicar las obras de la ley. Y ahora ustedes, los gentiles, están queriendo hacer las obras de la ley. Es algo incoherente. Pero los Gálatas estaban tan nublados que no podían ver esto con claridad. Ayer conversaba con una hermana de esta iglesia que tristemente tiene una situación de un pariente cercano que se reúne en una iglesia que solamente se reúne los sábados porque los sábados es el día de reposo. ¿No es extraño que cuando ves el ejemplo de los apóstoles en la Biblia, ellos no se reúnen el sábado sino el domingo? ¿No es extraño que Pablo diga en repetidas ocasiones en la Escritura que ya no tenemos que guardar el sábado? ¿Por qué estas personas insisten que hay que reunirse el sábado y no trabajar el sábado? Porque el legalismo los ha cegado. Porque el legalismo ha puesto un nubarrón delante de sus ojos. Y vemos que incluso Pablo aquí relata una historia. Él dice que ellos recibieron a Pablo en el pasado, cuando Pablo les predicó el Evangelio, lo trataron como un ángel, dice allí, como si fuese Cristo mismo, pero ahora el escenario es diferente. Mira lo que dice el versículo 15 y 16 de Gálatas. Pablo hace estas preguntas. ¿Dónde ha ido a parar el espíritu de alegría y de gratitud que tenían antes? Estoy seguro de que ustedes se hubieran arrancado los propios ojos para dármelos de haber sido posible. ¿Acaso ahora me volví su enemigo porque les digo la verdad? Hermanos y hermanas, como el legalismo nos nubla, los Gálatas estaban viendo ya a Pablo como un enemigo porque les estaba diciendo la verdad. El legalismo hace que nos volvamos enemigos de los que hablan la verdad. El legalismo hace que comencemos a actuar de forma incoherente con el Evangelio. Y aquí, hermanos y hermanas que están aquí, quiero que se pregunten, ¿el legalismo está nublando tu visión? Déjame hacerte algunas preguntas para que diagnostiques si verdaderamente el legalismo te está nublando. ¿Puedes identificar en tu vida una conducta o una motivación que es incoherente con el Evangelio? ¿Eres una persona que se fascina y quiere seguir cualquier nueva doctrina que se vea como más rigurosa, más palera, más exigente en tus obras, más estricta en tu comportamiento, porque te da la seguridad de que eres más salvo? ¿Eres un tipo de persona que te gusta ese tipo de enseñanzas? ¿Eres alguien que te gusta escuchar predicadores
que solo hablan de obras, obras, obras y poco de la obra de Cristo? ¿A quién estás escuchando? ¿Eres alguien que se siente orgulloso porque haces más cosas buenas que otros? ¿Eres alguien que se siente superior a otros hermanos porque estás en varios ministerios al mismo tiempo? ¿Eres alguien que te sientes orgulloso porque tienes más dones que otros? Ahí puede estar un corazón legalista formándose. Porque cuando creemos ese tipo de cosas y cuando actuamos así, es porque hemos perdido la vista del Evangelio de Jesucristo. Y a ti que hoy vienes por primera vez y estás escuchando todas estas cosas, que los ídolos, que el legalismo, que las obras, tal vez no te cuadra lo que te estoy diciendo, yo te invito a que también examines tu corazón, si hay un corazón legalista en ti. ¿Será que me estoy volviendo tu enemigo porque te estoy diciendo la verdad? ¿Será que te parece extraño que yo te esté diciendo que tienes que confiar solamente en Cristo para salvación y no me estoy enfocando en lo externo de tu vida? Porque así no es el Evangelio. En algunas iglesias las personas se enfocan en que tienen que dejar de maquillarse, que tienen que dejar de cambiarse de tal manera, que tienen que dejar un montón de cosas externas. Y cuando la persona deja todo eso, dice, esa persona es salva. Pero así no opera el Evangelio. El Evangelio primero llega a tu corazón, te humilla, transforma ese corazón de piedra y después vienen los cambios externos. ¿Te parece que es raro lo que te estoy diciendo? ¿Te parece que debe ser un error que te diga que lo único que necesitas para ser perdonado el día de hoy e ir al cielo si hoy te murieras es que pongas tu fe en Jesús y te arrepientas de tus pecados? Es lo único que nos puede salvar. Así que todos aquí debemos revisar si el legalismo está nublando nuestra visión. Pero por último, y este es mi último punto, el legalismo también afecta nuestro discernimiento. Y eso está del versículo 17 al 20. En los últimos versos, Pablo le dice a los Gálatas lo que en realidad está pasando con ellos, aunque ellos no lo pueden ver con claridad porque su discernimiento está afectado. Mira lo que dice el versículo 17. Esos falsos maestros están muy ansiosos de ganarse el favor de ustedes, pero sus intenciones no son nada buenas. Lo que quieren es aislarlos de mí para que ustedes solo le presten atención a ellos. Tristemente los Gálatas estaban siguiendo falsos maestros porque ellos habían abrazado sus falsas enseñanzas. Y lo triste aquí es que ellos no lograban ver con claridad la mala intención que estaban en ellos. La mala intención que ellos buscaban de ganarse el favor de ellos y apartarlos de Pablo, apartarlos de la enseñanza de Pablo, apartarlos de Cristo. Quisiera decir que esto no es tan común hoy día, pero la realidad es que es más común de lo que creemos. En las últimas semanas he tenido la experiencia de hablar con muchas personas que están, pobrecitas, saliendo, ni siquiera saliendo, huyendo de iglesias legalistas en nuestra propia región, en nuestra propia ciudad, en nuestro propio departamento. Iglesias que les imponen cargas que no son bíblicas, pero que detrás hay una intención: manipular a la gente, controlar a la gente, sacarle dinero a la gente. En estos días hablaba con una persona, por aquí está un hermano que me contó de primera mano lo que se vivía en esta iglesia que está aquí cerca. Él me contaba de que en esa iglesia a las personas se les dice, bueno, y la hermana también, que son malditos si no diezman, porque Malaquías dice, maldito serás con toda maldición si no das el diezmo. Eso está en la ley. Esa no es la forma en la cual Dios hoy nos habla a nosotros de por qué debemos dar. Hermanos, nosotros damos porque es bíblico dar. Nosotros somos generosos
Porque la Biblia dice que hemos recibido el amor generoso de Dios, su gracia, su salvación. Y una forma de responder en gratitud por lo que Él ha hecho es dando de nuestros recursos para el sostenimiento de la iglesia, para que el Evangelio siga siendo predicado, para que los hermanos que sufren necesidad puedan ser suplidos, para que aquellos que trabajan en el ministerio puedan recibir un salario. Esa es la forma en cómo Dios provee a la iglesia, a través de responder en gratitud por lo que Él ha hecho. No diezmamos o no damos para no ser malditos, porque nosotros entendemos que Cristo se hizo maldición. Él cumplió la ley por nosotros. En la cruz Él dijo, consumado es, todo ha sido pagado. Ya no damos con esa motivación de que si no diezmo me van a lanzar al infierno. Damos porque Dios mismo ha dado a su Hijo para salvarnos. Por esa razón nosotros damos. Pero el legalismo afecta nuestro discernimiento. Y cuando menos lo pensemos, estamos siguiendo a falsos maestros que son idólatras y nos volvemos idólatras como ellos. Por eso, repito el mensaje, tenemos que resistir, ¿qué cosas? Las seductores garras del legalismo. El discernimiento afectado de los Gálatas le impedía incluso ver el celo, el amor y el afecto que el apóstol Pablo tenía por ellos. Mira lo que dice el versículo 18 al 20 para terminar. Si alguien quiere hacer cosas buenas por ustedes, no hay ningún problema, pero que lo haga en todo tiempo, no solo cuando estoy con ustedes. Oh, mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes y seguirán hasta que se forme por completo Cristo en sus vidas. Desearía estar con ustedes en este momento para poder hablarles en otro tono, pero estando tan lejos, no sé qué más puedo hacer para ayudarlos. El discernimiento estaba tan afectado de los Gálatas, y el discernimiento puede afectarnos tanto que nos va a impedir ver el amor, el cuidado, el afecto del Señor por medio de los líderes y hermanos que Él pone a nuestro cuidado. El legalismo hará que nuestra atención se desvíe del Evangelio e impedirá que nosotros crezcamos con la exhortación y el cuidado de personas que nos aman de verdad. Entonces el legalismo es seductor, es atractivo. Y te voy a decir por qué es atractivo. Porque nuestro corazón es idólatra. Uno de los reformadores decía que nuestro corazón era como una fábrica de ídolos. Constantemente nosotros estamos construyendo ídolos en nuestros corazones y siempre queremos idolatrar. Nuestro corazón siempre quiere ser el primero entre todos. Nuestro corazón busca siempre el premio por nuestro mejor comportamiento. Nuestro corazón quiere que nos pongan la medallita, la estrellita y digan, mira, no hay nadie como Yesmi en esta iglesia. No hay nadie como Germán en esta iglesia. Por eso es que el legalismo es tan atractivo, porque nos gusta que nos premien por nuestras obras. Pero detrás de ese legalismo hay un demonio que nos está esperando para devorarnos. Hay un ídolo que nos está robando nuestra atención del que merece toda nuestra adoración, que es Cristo Jesús. Por eso, mis hermanos, no consientan el legalismo. Ser legalista es peor que ser un impío. No existe ningún consuelo como que, bueno, él no es impío, él es legalista. Al menos ahí va con el Señor, ahí va poco a poco. No hay nada de eso. Ambas personas van a ir al infierno si no vienen a Cristo. Pero el legalista es peor que el impío. Te voy a decir por qué. Porque el impío sabe que es pecador y sabe que está alejado de Dios. El impío sabe que él se va para el infierno. Pero el legalista no cree que esté mal delante de Dios. El legalista cree que está cerca de Dios, pero lo que no sabe es que está perdido aún dentro de las cuatro paredes de la iglesia. Por eso tenemos que aborrecer el legalismo.
Predícate el Evangelio todos los días. Recuérdate que no es por tus buenas obras que eres amado por Dios. Eres amado, aceptado, perdonado, adoptado solamente por la perfecta obra de Cristo Jesús. Es solamente por eso. Y nuevamente me dirijo a ti que tal vez sabes que no eres cristiano. Huye del legalismo que te enseña este mundo y ven a Cristo, que es el único que te puede salvar. Mis hermanos y amigos, espero que les haya quedado claro que tenemos que resistir las seductores garras del legalismo. Aferrémonos a Cristo. Solo Él es nuestra salvación. Solo Él es nuestra seguridad. Solo Él es nuestra esperanza. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por Cristo Jesús, porque Él es el suficiente Salvador que necesitamos. Porque no hay otro mediador dado a los hombres, sino Cristo Jesús. Porque no hay otro nombre, sobre todo nombre, sino el nombre de Cristo Jesús. Porque Él es el Salvador de los pecadores como nosotros. Él vino a este mundo, vivió la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir y llevó sobre sí el castigo que nosotros no podíamos soportar. Señor Jesús, venimos delante de ti y nos arrepentimos del legalismo de nuestro corazón. Venimos delante de ti reconociendo que estamos perdidos sin ti. Como lo cantábamos hace un momento, nada podemos sin ti, Señor. Venimos, toda tu iglesia viene el día de hoy a reconocer que el único digno de alabanza y adoración eres tú y que toda la gloria es para ti y no a nosotros. Señor, ayúdanos a renunciar a los ídolos y a toda falsa creencia en nuestro corazón. Y te pido por aquellos que hoy, Señor, no han puesto su confianza en ti. Ayúdales a ver que tú eres el único camino, la única verdad y la única vida. Que tú eres el único por medio del cual los hombres pueden reconciliarse con Dios. Oh Jesucristo, te rogamos estas cosas. Sé glorificado, sé exaltado en esta mañana. Amén y amén. Hermanos, vamos a responder al Señor en adoración y volvamos a cantar esa canción de Mi alma espera.